Bienvenidos a Archivo Criminal, el canal donde abrimos los expedientes que el tiempo intentó cerrar. Aquí exploramos los casos más perturbadores, más oscuros y más fascinantes de la historia criminal mundial. Casos que sacudieron sociedades enteras, que pusieron a prueba los límites de la justicia y que nos recuerdan que la realidad siempre supera a la ficción. Si es tu primera vez aquí, te invitamos a quedarte, porque una vez que abres un expediente de archivo criminal, ya no puedes parar. Y si ya eres parte de esta comunidad, sabes exactamente de lo que hablamos. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que ningún caso te tome por sorpresa. Ahora sí, abre el expediente. Imagina a tu abuela, esa mujer dulce que hornea pasteles, que lee revistas románticas, que siempre tiene una sonrisa en el rostro y una taza de café caliente esperándote. Ahora imagina que esa misma abuela ha asesinado metódicamente a 11 miembros de su familia durante 3 décadas. Que ha envenenado a 4 esposos, a 2 de sus propios hijos, a su madre, a 2 hermanas, a 2 nietos y a un sobrino. Que cada vez que alguien a su alrededor moría de forma repentina y misteriosa, ella era la primera en llorar en el funeral. La primera en cobrar el seguro de vida. La primera en empezar a buscar un nuevo esposo en las columnas de corazones solitarios de los periódicos. Y lo más perturbador de todo, que cuando finalmente fue arrestada y confesó cada uno de estos asesinatos, no pudo dejar de sonreír. Los periódicos la llamaron la viuda alegre, la abuela risueña, la asesina más encantadora de Estados Unidos. Su nombre era Nancy Doss. Y durante más de 30 años, nadie sospechó que detrás de esa cara redonda y esa risa contagiosa se escondía una de las asesinas seriales más prolíficas de la historia estadounidense. Este es su expediente. Para entender a Nancy Doss, tenemos que retroceder hasta su infancia. Nancy Haslett nació el 4 de noviembre de 1905 en Blue Mountain, Alabama, en el corazón del sur profundo de Estados Unidos. Era la hija de James Haslett, un granjero brutal y controlador, y Lou Haslett, una mujer sumisa que había aprendido a no contradecir a su esposo. La infancia de Nancy fue miserable. James Haslett no creía en la educación para las niñas. La sacó de la escuela apenas tuvieron edad suficiente para trabajar en la granja. Nancy y sus hermanas pasaban 12, 14, a veces 16 horas al día trabajando en los campos bajo el sol implacable de Alabama. No tenían amigos. No tenían vida social. No tenían ninguna diversión excepto las revistas románticas que Nancy leía en secreto cada vez que podía. Esas revistas se convirtieron en su obsesión. Historias de amor apasionado, de hombres guapos y románticos que declaraban su amor eterno a mujeres hermosas, de finales felices donde las parejas se casaban y vivían en perfecta felicidad para siempre. Nancy las leía una y otra vez hasta memorizarlas. Soñaba con escapar de la granja, de su padre tirano, de esa vida de trabajo sin fin. Soñaba con encontrar a su príncipe azul. A los 7 años, Nancy sufrió un accidente que marcaría el resto de su vida. Viajaba en un tren junto a su familia, cuando el vagón se detuvo bruscamente. Nancy fue lanzada hacia adelante y se golpeó la cabeza contra la barra de metal del asiento delantero. El impacto fue brutal. Quedó inconsciente durante horas. Cuando despertó, sufría dolores de cabeza severos, mareos constantes y cambios de personalidad que alarmarían a cualquiera. Pero James Haslett no creía en doctores. Nancy nunca recibió tratamiento médico. Los dolores de cabeza la acompañarían el resto de su vida. Y muchos expertos posteriores teorizarían que ese golpe causó daño cerebral que contribuyó a su comportamiento psicópata posterior. A los 16 años, en 1921, Nancy conoció a Charlie Braggs, un compañero de trabajo en la fábrica textil Innes Red Company donde había conseguido empleo. Charlie no era guapo, no era romántico, no era como los hombres de sus revistas, pero era su boleto de salida de la casa de su padre.
Se casaron 4 meses después de conocerse. El matrimonio fue un desastre desde el principio. Charlie era alcohólico. Desaparecía durante días en borracheras. Cuando estaba en casa, era distante y poco cariñoso. La madre de Charlie, una mujer dominante y crítica, se mudó con ellos y tomó control de la casa. Nancy pasó de ser controlada por su padre a ser controlada por su suegra. No era la vida romántica con la que había soñado. Entre 1923 y 1927, Nancy dio a luz a 4 hijas. 4 niñas que lloraban, que requerían atención constante, que destruyeron cualquier fantasía que Nancy todavía mantuviera sobre una vida de romance y pasión. Y entonces comenzaron las muertes. En 1927, 2 de las 4 hijas de Nancy murieron en el transcurso de unos pocos meses. Los médicos determinaron que la causa de muerte había sido envenenamiento por comida. Pero en aquella época, en la América rural, las muertes infantiles por enfermedades misteriosas eran tristemente comunes. Nadie sospechó nada. Nancy lloró en los funerales. Charlie se emborrachó aún más. La vida continuó. Lo que nadie sabía era que Nancy había descubierto el arsénico. El raticida común que se podía comprar en cualquier tienda, que no tenía sabor, que se disolvía fácilmente en comida o bebida, que causaba síntomas que parecían envenenamiento alimentario o gastroenteritis. Había matado a sus propias hijas porque representaban una carga que le impedía tener la vida que deseaba. En 1928, después de años de matrimonio infeliz, Charlie Braggs hizo algo inusual. Tomó a sus 2 hijas, sobrevivientes, a su madre, y desapareció. Simplemente se fue una noche y no regresó. Más tarde confesaría que había comenzado a sospechar de Nancy, que había notado cómo sus hijas habían muerto después de comer comida que Nancy había preparado, que tenía miedo de que él fuera el siguiente. Así que huyó. Nancy se quedó sola. Tenía 23 años y ya era una asesina de niños. Pero lejos de sentirse culpable o asustada, se sintió liberada. Ahora podía buscar el verdadero amor que merecía. Poco después, Charlie regresó brevemente. Nancy lo convenció de que le dejara a una de las niñas, una hija llamada Melvina. Charlie aceptó, tomó a la otra niña, y desapareció para siempre de la vida de Nancy. Nunca más volvieron a verse. Charlie Braggs fue el único esposo de Nancy II que murió de viejo. En 1929, Nancy conoció a su segundo esposo a través de una columna de corazones solitarios en el periódico. Se llamaba Frank Arrelson. Era un hombre apuesto de un pueblo cercano que trabajaba en una fábrica. Nancy se enamoró de inmediato. Se casaron rápidamente y Nancy creyó, una vez más, que finalmente había encontrado su final feliz. Pero Frank también resultó ser alcohólico. Y no solo eso, era violento. Golpeaba a Nancy cuando estaba borracho. Gastaba todo el dinero del hogar en alcohol y en otras mujeres. Era mujeriego, abusivo y cruel. Nancy permaneció con él durante 16 años de miseria absoluta. Durante este periodo, la hija de Nancy, Melvina, creció y se casó. En 1943, Melvina dio a luz a un bebé llamado Robert. Nancy estaba en la sala de partos cuando el niño nació. Según Melvina, mientras ella estaba semiconsciente después del parto, vio a su madre, Nancy, clavar un alfiler de sombrero en la cabeza del bebé recién nacido. El bebé Robert murió esa misma noche. Los médicos lo atribuyeron a complicaciones del parto. Melvina nunca estuvo completamente segura de si lo que había visto era real o una alucinación inducida por los medicamentos. Pero tenía sus sospechas. Tenía mucho miedo de su madre. Un año después, en 1944, Melvina dio a luz a otra hija. Esta niña sobrevivió.
pero tan solo unos meses después de su nacimiento, murió repentinamente. Estaba bajo el cuidado de su abuela Nancy cuando ocurrió. Otra vez, los médicos determinaron que había sido muerte natural. Una tragedia, pero estas cosas pasaban. Nancy cobró una póliza de seguro de vida que había tomado sobre la bebé. No era mucho dinero, pero era algo. En 1945, después de 16 años de matrimonio abusivo, Nancy decidió que ya había tenido suficiente de Frank Harrelson. Una noche, después de una pelea particularmente violenta, Nancy preparó la cena favorita de Frank. Él comió con gusto, agradeciéndole por primera vez en años. Unas horas después comenzó a vomitar. Le dolía el estómago de una manera que nunca había experimentado. Nancy lo llevó al hospital. Los médicos diagnosticaron intoxicación alimentaria severa. Frank sobrevivió, pero su sistema digestivo quedó permanentemente dañado. Esto enfureció a Nancy. Había usado arsénico suficiente para matar a un hombre, pero Frank era grande y fuerte. Sobrevivió. Así que Nancy esperó. Durante los siguientes meses, Frank estuvo entrando y saliendo del hospital. Cada vez que regresaba a casa, los síntomas empeoraban misteriosamente después de las comidas que Nancy preparaba. Finalmente, en septiembre de 1945, Frank Harrelson murió en agonía. La muerte fue atribuida a complicaciones de su condición gastrointestinal. Nancy cobró el seguro de vida y comenzó a prepararse para buscar esposo número 3. Pero antes de eso, había asuntos familiares que atender. Durante años, Nancy había mantenido contacto esporádico con su familia de origen. En 1953, su hermana Dobie la invitó a visitarla. Dobie estaba casada y tenía un hijo adulto. Nancy aceptó la invitación encantada. La visita comenzó de manera agradable. Las hermanas cocinaban juntas, recordaban viejos tiempos, se reían. Pero luego Nancy notó algo interesante. Dobie mencionó que su esposo tenía una póliza de seguro de vida considerable. Esa noche, Nancy preparó café para todos. Dobie y su esposo lo bebieron. Al día siguiente, ambos estaban muertos. Los médicos determinaron que había sido intoxicación alimentaria por productos enlatados en mal estado. El hijo de Dobie, aterrorizado, pidió que Nancy se fuera de su casa. Nancy se fue, pero no antes de asistir al funeral doble con una sonrisa en el rostro. Ahora, concentrémonos en los años más activos de Nancy II como asesina serial. Después de la muerte de Frank Harrelson en 1945, Nancy comenzó a utilizar las columnas de corazones solitarios de los periódicos de manera sistemática para encontrar víctimas. Y funcionó perfectamente. En 1947, conoció a Arlie Lanning a través de la sección de contactos del periódico Lonely Hearts Club. Arlie era un trabajador de una fábrica de cerveza en Lexington, Carolina del Norte. Era alcohólico, como los dos maridos anteriores, pero tenía algo que los otros no tenían: una casa pagada y una buena póliza de seguro de vida. Se casaron rápidamente y Nancy se mudó a Carolina del Norte. Durante los primeros meses, el matrimonio fue relativamente tranquilo. Pero pronto, Arlie mostró su verdadera naturaleza. Era mujeriego, pasaba las noches en bares con otras mujeres, y trataba a Nancy con indiferencia. Una vez más, Nancy se encontró atrapada en un matrimonio que no cumplía sus fantasías románticas. En 1950, Nancy decidió que era hora de deshacerse de Arlie. Pero esta vez, tenía un plan más elaborado. Primero, envenenó a la madre de Arlie, que vivía con ellos. La anciana murió después de días de agonía, vomitando y con dolores abdominales insoportables. Los médicos lo atribuyeron a problemas gastrointestinales relacionados con la edad. Arlie estaba devastado. Nancy consoló a su esposo,
cocinó sus comidas favoritas, se mostró como la esposa perfecta durante el duelo. Y mientras Arlie lloraba la muerte de su madre, Nancy le administraba dosis pequeñas pero constantes de arsénico en su comida. Arlie comenzó a enfermarse. Perdió peso. Tenía dolores constantes. Los médicos no podían determinar qué le pasaba. Finalmente, en febrero de 1950, exactamente 2 meses después de la muerte de su madre, Arlie Lanning murió. Tenía solo 47 años. El certificado de defunción indicó fallo cardíaco provocado por complicaciones de una infección estomacal. Nancy cobró el seguro, vendió la casa y regresó a Alabama con una suma considerable de dinero. Estaba lista para encontrar al esposo número 4. Pero antes de buscar un nuevo marido, Nancy tenía algo pendiente. Su hermana menor, Nannie, había estado enferma durante algún tiempo. Nannie era la favorita de su madre, Lou Hasley, quien ahora era una anciana que vivía sola. Nancy decidió mudarse temporalmente con su madre para ayudar a cuidarla. Durante semanas, Nancy fue la hija perfecta. Cocinaba, limpiaba, atendía cada necesidad de su madre. Lou estaba agradecida de tener a su hija ayudándola. Lo que Lou no sabía era que Nancy había estado añadiendo arsénico a su café matutino cada día. En junio de 1953, Lou Hasley murió después de una enfermedad misteriosa que los médicos no pudieron diagnosticar correctamente. Nancy heredó la pequeña casa de su madre y una modesta suma de dinero. Con su madre fuera del camino y dinero en el banco, Nancy volvió a las columnas de Corazones Solitarios. En 1953, encontró el anuncio perfecto. Richard L. Morton, un comerciante jubilado de Emporia, Kansas. Su anuncio describía a un hombre romántico, solitario, que buscaba una compañera para sus años dorados. Nancy respondió de inmediato. La correspondencia entre Nancy y Richard fue intensa. Cartas largas y románticas, llenas de promesas de amor eterno y compañía perfecta. Nancy sentía que finalmente había encontrado al hombre de sus sueños, el tipo de hombre que aparecía en sus revistas románticas. Se casaron por correspondencia en junio de 1953, y Nancy se mudó a Kansas emocionada por su nueva vida. Pero la luna de miel duró exactamente 3 meses. Richard Morton resultó ser un hombre meticuloso, ordenado hasta el punto de la obsesión, y extremadamente tacaño. Controlaba cada centavo que se gastaba en la casa. No le permitía a Nancy comprar sus revistas románticas. Criticaba constantemente su cocina y su forma de llevar el hogar. Y lo peor de todo, resultó ser un mujeriego que frecuentaba prostitutas a pesar de su edad avanzada. Nancy intentó envenenarlo casi de inmediato. Comenzó a añadir arsénico a su café, a sus comidas, a todo lo que consumía. Pero Richard era un hombre desconfiado. Notó que se sentía mal solo después de comer la comida que Nancy preparaba. Comenzó a comer fuera de casa con más frecuencia. Cuando comía en casa, esperaba a que Nancy comiera primero de cada plato. Nancy tuvo que ser más astuta. Una noche de septiembre de 1953, preparó un pastel de frutas especial, el favorito de Richard. Lo decoró hermosamente y lo colocó en el centro de la mesa. Richard, que tenía debilidad por los dulces, no pudo resistirse. Comió 2 rebanadas grandes esa noche. A las pocas horas comenzaron los vómitos, los calambres abdominales, los escalofríos. Richard murió esa misma madrugada en agonía, retorciéndose en la cama mientras Nancy lo observaba con una sonrisa. Los médicos determinaron que había sido un ataque cardíaco masivo. Richard Morton fue enterrado rápidamente. Nancy cobró el seguro de vida y comenzó a empacar sus cosas para regresar a Oklahoma, donde vivía su nieta Melvina. Pero antes de irse de Kansas, incendió la casa de Richard. El fuego destruyó cualquier evidencia que pudiera haber quedado.
Nancy le dijo a las autoridades que había sido un accidente con la estufa. Nadie investigó más. Nancy regresó a Oklahoma en 1954. Tenía 48 años y había asesinado a al menos 10 personas en ese momento. Pero estaba lejos de terminar. Su última y más famosa víctima sería su quinto esposo, Samuel II. Samuel II era un supervisor del Departamento de Carreteras del estado de Oklahoma. Era viudo, tenía 58 años, y buscaba compañía para sus últimos años. Publicó un anuncio en la sección de corazones solitarios del periódico. Nancy respondió. Se conocieron en agosto de 1954 y la química fue instantánea. Para sorpresa de Nancy, Samuel realmente parecía ser un hombre decente. No bebía alcohol. No era mujeriego. Era amable, educado y genuinamente romántico. Se casaron en junio de 1953 después de un breve noviazgo. Por primera vez en su vida, Nancy parecía haber encontrado un matrimonio genuinamente feliz. Samuel la trataba bien. La llevaba a cenar. Le compraba sus revistas románticas. Le decía que la amaba. Los vecinos los describían como una pareja adorable, siempre sonriendo, siempre tomados de la mano. Pero Samuel tenía dos defectos imperdonables desde la perspectiva de Nancy. Primero, era extremadamente religioso. Insistía en que fueran a la iglesia juntos varias veces por semana. Nancy, que no era religiosa en absoluto, encontraba esto irritante. Segundo, y más importante, Samuel se negó a ser la beneficiaria de su póliza de seguro de vida inmediatamente después del matrimonio. Dijo que cambiaría. El beneficiario después de un año de matrimonio, para estar seguro de que eran compatibles. Esto enfureció a Nancy. Había matado a 4 esposos por sus seguros de vida, y ahora Samuel se negaba a darle acceso inmediato al dinero que ella consideraba suyo por derecho. Así que esperó. Fue la esposa perfecta durante meses. Cocinaba, limpiaba, sonreía, iba a la iglesia sin quejarse. Y finalmente, después de un año de matrimonio, Samuel cambió su póliza de seguro de vida y nombró a Nancy como única beneficiaria. 3 semanas después, Samuel II estaba muerto. El 28 de septiembre de 1954, Samuel llegó a casa del trabajo quejándose de un fuerte dolor de cabeza. Nancy le preparó café y un sándwich. Samuel comió y se fue a dormir. A la mañana siguiente no podía levantarse de la cama. Vomitaba constantemente. Tenía fiebre alta. Nancy llamó a una ambulancia y Samuel fue llevado al hospital Hillcrest de Tulsa. Los médicos diagnosticaron una infección estomacal severa. Samuel permaneció hospitalizado durante 3 semanas. Los doctores estaban desconcertados porque no respondía al tratamiento. Pero gradualmente, sin Nancy allí para envenenarlo, Samuel comenzó a mejorar. El 12 de octubre de 1954 fue dado de alta. Los médicos le dijeron que había tenido suerte de sobrevivir. Samuel regresó a casa débil pero vivo. Nancy lo recibió con una sonrisa enorme y un pastel de ciruelas recién horneado, el favorito de Samuel. Le dijo que había estado tan preocupada, que había rezado por su recuperación, que estaba tan feliz de tenerlo de vuelta en casa. Samuel, conmovido por el aparente amor de su esposa, comió 2 rebanadas del pastel esa noche. A la mañana siguiente, Samuel II estaba muerto. Nancy lo encontró en la cama, con los ojos abiertos, una expresión de agonía congelada en su rostro, vómito seco alrededor de su boca. Llamó a una ambulancia, pero era demasiado tarde. Samuel tenía 58 años. Aquí es donde Nancy II cometió su único error en 30 años de asesinatos. Y ese error la llevaría a la cárcel. El doctor que había tratado a Samuel durante su hospitalización se llamaba N.Z. Welbein.
El doctor Welbein estaba profundamente confundido por la muerte de Samuel. El hombre había estado mejorando significativamente en el hospital. Sus signos vitales se habían estabilizado. Todas las pruebas indicaban que se estaba recuperando. ¿Cómo era posible que hubiera muerto apenas 24 horas después de regresar a casa? Además, algo en el comportamiento de Nancy II no cuadraba. La había visto en el hospital visitando a Samuel. Siempre estaba sonriendo. Siempre parecía alegre, casi contenta, incluso cuando los médicos le decían que su esposo estaba gravemente enfermo. Y cuando llegó al hospital después de la muerte de Samuel, su primera pregunta no fue qué había pasado o si había sufrido. Su primera pregunta fue cuándo podría cobrar el seguro de vida. El doctor Welbein tomó una decisión que cambiaría todo. Se negó a firmar el certificado de defunción hasta que se realizara una autopsia completa. Nancy protestó enérgicamente. Dijo que Samuel no habría querido eso, que era contra sus creencias religiosas, que era una falta de respeto. Pero el doctor Welbein no cedió. Ordenó la autopsia y pidió específicamente que se realizaran pruebas toxicológicas. Los resultados llegaron una semana después. El cuerpo de Samuel II contenía suficiente arsénico para matar a 20 hombres. No era una cantidad que pudiera haberse ingerido accidentalmente. No era algo que pudiera explicarse por contaminación ambiental. Era envenenamiento deliberado y masivo. El 26 de octubre de 1954, exactamente 2 semanas después de la muerte de Samuel, la policía de Tulsa llegó a la casa de Nancy II con una orden de arresto. Nancy abrió la puerta con una sonrisa, como siempre. Los detectives le informaron que estaba arrestada por el asesinato de Samuel II. Nancy no dejó de sonreír. Simplemente dijo: está bien, dejen que me ponga mis zapatos buenos. En la estación de policía, los investigadores esperaban que Nancy negara todo. Esperaban que pidiera un abogado. Esperaban lágrimas, protestas de inocencia, drama. Lo que no esperaban era lo que ocurrió. Nancy II confesó de inmediato. Y no solo confesó el asesinato de Samuel. Confesó todos. Sentada en la sala de interrogatorio, con esa sonrisa perpetua en el rostro, Nancy II relató metódicamente cómo había asesinado a 4 esposos, 2 de sus propias hijas, 2 de sus nietos, su madre, 2 hermanas y un sobrino. 11 personas en total. Describió cómo había usado arsénico comprado en ferreterías locales como raticida. Cómo lo mezclaba en café, en comida, en pasteles. Cómo había perfeccionado las dosis a lo largo de los años. Cómo se aseguraba de que las víctimas sufrieran síntomas que parecieran enfermedades naturales. Los detectives estaban horrorizados. Uno de ellos le preguntó por qué lo había hecho. Nancy respondió, todavía sonriendo, que sus esposos no eran como los hombres de sus revistas románticas. Que la habían decepcionado. Que merecían morir. Cuando le preguntaron por sus hijos y nietos, simplemente se encogió de hombros y dijo que se interponían en su búsqueda de la felicidad. Pero lo que realmente impactó a los investigadores fue que Nancy II no mostraba ningún remordimiento. Ni una sola vez durante horas de interrogatorio mostró culpa, tristeza o arrepentimiento. Hablaba de sus víctimas como si fueran inconvenientes menores que había tenido que eliminar. Y nunca, ni por un segundo, dejó de sonreír. La noticia del arresto de Nancy II se extendió como fuego por todo Estados Unidos. Los periódicos la llamaron la viuda alegre, la abuela risueña, la asesina más encantadora de América. Las fotografías de Nancy sonriendo mientras era llevada a la corte aparecieron en las primeras planas de periódicos de costa a costa. El público estaba fascinado y horrorizado a partes iguales. ¿Cómo era posible que esta mujer de aspecto tan inofensivo, esta abuela dulce con cara redonda y risa contagiosa, fuera una asesina serial tan despiadada?
El juicio de Nancy II comenzó el 17 de mayo de 1955 en la Corte del Distrito de Tulsa, Oklahoma. El fiscal era un hombre llamado George Kurnut, un abogado experimentado que había manejado cientos de casos de homicidio, pero nunca nada como esto. La defensa de Nancy estaba a cargo de un abogado de oficio llamado John Frank Willite, quien tenía la tarea imposible de defender a una mujer que ya había confesado públicamente 11 asesinatos. Desde el primer día, el juicio fue un circo mediático. Cientos de personas hacían fila cada mañana esperando conseguir un asiento en la sala del tribunal. Los periodistas de todo el país enviaban reporteros a Tulsa. Las cámaras de televisión estaban estacionadas afuera de la corte. Todos querían ver a la abuela asesina. Y Nancy no los decepcionó. Llegaba cada día vestida con sus mejores ropas, con el cabello perfectamente peinado, y esa sonrisa permanente en el rostro. Saludaba a los fotógrafos. Sonreía a la audiencia. Parecía estar disfrutando cada segundo de la atención. Técnicamente, Nancy II solo estaba siendo juzgada por el asesinato de Samuel II. Aunque había confesado 11 asesinatos, la mayoría de las otras víctimas habían sido enterradas sin autopsias, lo que hacía imposible obtener evidencia física suficiente para presentar cargos adicionales. Además, algunos de los crímenes habían ocurrido en diferentes estados, lo que complicaba la jurisdicción. El fiscal decidió concentrarse en el caso más reciente y sólido, el asesinato de Samuel II. El juicio comenzó con la selección del jurado. El juez Ralph Thompson presidía. La selección tomó 3 días completos porque encontrar jurados que no hubieran formado una opinión sobre el caso era casi imposible. La historia de Nancy II había saturado los medios. Finalmente, se seleccionó un jurado de 12 hombres. En aquella época, en Oklahoma, las mujeres raramente servían en jurados, especialmente en casos de pena capital. En su declaración de apertura, el fiscal George Kurnut presentó un caso devastadoramente simple. Describió cómo Nancy II había envenenado sistemáticamente a su esposo Samuel con arsénico. Como lo había envenenado primero en casa, causando su hospitalización. Como había esperado pacientemente a que regresara del hospital. Y como, apenas horas después de su regreso, lo había envenenado nuevamente con una dosis masiva en un pastel de ciruelas, causando su muerte. Kurnut prometió presentar evidencia toxicológica irrefutable, testimonios médicos detallados y la propia confesión de Nancy. La defensa, por su parte, tenía solo una estrategia posible: alegar insanidad. El abogado Willite argumentó en su declaración de apertura que Nancy II no era una asesina calculadora, sino una mujer profundamente enferma mental. Describió su infancia abusiva, el accidente en el tren que le causó daño cerebral, los años de maltrato por parte de sus esposos. Argumentó que Nancy no podía distinguir entre el bien y el mal, que sus acciones eran producto de una mente rota, no de maldad deliberada. El primer testigo de la fiscalía fue el Dr. N.Z. Welbein, el médico que había tratado a Samuel II y que había insistido en la autopsia. El Dr. Welbein testificó sobre el tratamiento de Samuel durante su hospitalización en septiembre de 1954. Describió cómo Samuel había llegado al hospital en condición crítica, con vómitos incontrolables, diarrea severa, dolor abdominal extremo y deshidratación. Los síntomas eran consistentes con gastroenteritis aguda, posiblemente por intoxicación alimentaria. Pero lo que le pareció extraño al Dr. Welbein fue que los síntomas no respondían a los tratamientos estándar. Samuel debería haber mejorado con hidratación intravenosa y medicamentos, pero en cambio empeoraba cada día. Entonces el Dr. Welbein tomó una decisión crucial. Ordenó que no se permitiera ninguna comida o bebida de fuentes externas. Solo lo que el hospital proporcionaba. Y milagrosamente, Samuel comenzó a mejorar. En cuestión de días, sus signos vitales se estabilizaron. El vómito cesó. El color volvió a su rostro.
Después de 3 semanas, estaba lo suficientemente bien como para ser dado de alta. El doctor Welbein testificó que cuando recibió la llamada informándole que Samuel había muerto menos de 24 horas después de salir del hospital, supo de inmediato que algo andaba muy mal. Un paciente no mejora dramáticamente en un ambiente controlado y luego muere súbitamente al regresar a casa a menos que haya un factor ambiental letal en ese hogar. El fiscal Cournot preguntó por qué ordenó la autopsia. El doctor Welbein respondió que había 2 razones. Primera, la rapidez y naturaleza de la muerte no eran consistentes con ninguna enfermedad natural. Segunda, el comportamiento de la esposa, Nancy II, había sido profundamente perturbador. Describió cómo Nancy había visitado a Samuel en el hospital con una actitud alegre, casi festiva, que era completamente inapropiada dada la gravedad de su condición. Y cómo, cuando le informaron de la muerte de Samuel, su primera pregunta había sido cuánto tiempo tomaría procesar el pago del seguro de vida. El siguiente testigo fue el Dr. Don Eastock, el patólogo que había realizado la autopsia de Samuel II. El Dr. Eastock proporcionó un testimonio técnico detallado sobre sus hallazgos. Describió cómo había extraído muestras de varios órganos de Samuel: el hígado, los riñones, el estómago, los intestinos. Todas las muestras fueron enviadas a un laboratorio forense en la ciudad de Oklahoma para análisis toxicológico. Los resultados fueron inequívocos. El cuerpo de Samuel contenía concentraciones masivas de arsénico. El Dr. Eastock testificó que encontró específicamente arsénico en el estómago, el hígado y los riñones. La concentración en el estómago era particularmente alta, indicando que la víctima había ingerido una dosis grande poco antes de morir. Basándose en las concentraciones encontradas, el Dr. Eastock estimó que Samuel había consumido entre 4 y 6 gramos de arsénico en su última comida. Una dosis de solo 2 gramos puede ser letal. El fiscal Cournot mostró al jurado fotografías de las muestras de tejido y reportes de laboratorio. Luego preguntó al Dr. Eastock si había alguna posibilidad de que el arsénico hubiera sido ingerido accidentalmente. El Dr. Eastock fue categórico: absolutamente no. La cantidad de arsénico encontrada era tan grande que solo podía haber sido administrada deliberadamente. Nadie consume 4 gramos de arsénico por accidente. El testimonio más dramático vino de la hija de Nancy, Melvina, ahora una mujer de 30 años. Melvina subió al estrado visiblemente nerviosa. Evitaba mirar a su madre, quien la observaba desde la mesa de la defensa con esa sonrisa perpetua. El fiscal Cournot le preguntó a Melvina sobre su relación con su madre. Melvina describió una infancia de miedo y confusión. Recordó la muerte de sus 2 hermanas cuando era muy pequeña. Recordó cómo su padre, Charlie Braggs, había huido con ella y su hermana, solo para devolverla a Nancy más tarde. Siempre había sentido que su padre tenía miedo de Nancy, aunque nunca entendió por qué hasta ahora. Luego Cournot le preguntó sobre sus propios hijos. Melvina comenzó a llorar. Describió el nacimiento de su primer hijo, Robert, en 1943. Nancy había estado en la sala de partos. Melvina recordó estar semiconsciente, en un estado entre el sueño y la vigilia, cuando vio a su madre inclinarse sobre la cuna del recién nacido. Vio a Nancy sacar un alfiler largo de su sombrero. Y luego vio, o creyó ver, a Nancy clavar ese alfiler en la cabeza suave del bebé. Melvina testificó que durante años se había convencido a sí misma de que había sido una alucinación, un efecto de los medicamentos del parto. Pero el bebé Robert había muerto esa misma noche. Los médicos dijeron que había sido complicaciones del nacimiento. Melvina quiso creerlo, pero siempre tuvo dudas. Luego, un año después, Melvina dio a luz a una niña. La bebé era saludable y hermosa. Pero cuando tenía solo unos meses, Melvina tuvo que dejarla al cuidado de Nancy por unas horas mientras iba al médico. Cuando regresó, la bebé estaba muerta.
Nancy dijo que simplemente había dejado de respirar. Síndrome de muerte súbita del lactante, dijeron los médicos. Estas cosas pasaban. Pero Melvina nunca le creyó a su madre. Y Nancy había cobrado una póliza de seguro de vida que había tomado sobre la bebé sin el conocimiento de Melvina. El fiscal preguntó a Melvina si alguna vez había confrontado a su madre sobre estas sospechas. Melvina respondió que no, porque tenía terror de lo que Nancy podría hacerle a ella o a su hija sobreviviente. Había mantenido la distancia de su madre durante años. Y ahora, escuchando las confesiones en los periódicos, sabía que sus peores sospechas habían sido ciertas. El abogado de la defensa, Willite, intentó desacreditar a Melvina durante el contrainterrogatorio. Sugirió que sus recuerdos del alfiler eran inventados, productos de la imaginación o influenciados por la cobertura mediática reciente. Melvina se mantuvo firme. Dijo que había vivido con esos recuerdos durante 11 años, mucho antes de que alguien supiera que Nancy era una asesina. El siguiente testigo fue Jewel Rose, la vecina de Nancy y Samuel II. Jewel testificó que había conocido a la pareja durante el año que habían estado casados. Describió a Samuel como un hombre amable y educado, siempre sonriendo, claramente enamorado de su esposa. Describió a Nancy como una mujer alegre que siempre estaba horneando pasteles y galletas. Jewel recordó el día en que Samuel regresó del hospital. Ella había ido a visitarlo para desearle una pronta recuperación. Samuel estaba débil pero de buen humor. Nancy estaba en la cocina preparando un pastel de ciruelas. Jewel recordó que Nancy estaba de un humor particularmente bueno, tarareando canciones mientras cocinaba. Le ofreció a Jewel una rebanada del pastel, pero Jewel declinó porque estaba a dieta. Esa fue la última vez que Jewel vio a Samuel con vida. A la mañana siguiente, escuchó las sirenas de la ambulancia. Vio a los paramédicos sacar el cuerpo cubierto con una sábana. Y vio a Nancy parada en el porche, todavía en su bata de noche, sonriendo y saludando a los vecinos que se habían reunido. El testimonio de Jewel fue importante porque estableció la línea de tiempo y porque ilustró el comportamiento extraño de Nancy. El fiscal enfatizó que Nancy había horneado un pastel especial específicamente para Samuel el día de su regreso del hospital, y que Samuel había muerto horas después de comerlo. Luego vino el testimonio de los detectives que habían interrogado a Nancy después de su arresto. El detective Harry Stege de la policía de Tulsa describió cómo habían llegado a la casa de Nancy con una orden de arresto. Esperaban resistencia, negación, quizás un intento de huida. En cambio, Nancy los había recibido con una sonrisa y había aceptado acompañarlos sin ninguna protesta. En la estación, el detective Stege había comenzado el interrogatorio esperando que Nancy pidiera un abogado. En cambio, Nancy había preguntado si podía tomar una taza de café primero. Le trajeron café y galletas. Nancy comió las galletas, bebió el café, y luego comenzó a confesar. No solo confesó el asesinato de Samuel, confesó todos, uno por uno, con detalles meticulosos, durante horas. El detective Stege testificó que en sus 22 años en la policía nunca había visto nada igual. Nancy hablaba de sus víctimas con la misma emoción con la que alguien podría hablar del clima. Describía cómo había mezclado arsénico en café y comida como si estuviera compartiendo una receta. Y durante toda la confesión, no dejó de sonreír ni una sola vez. El fiscal Kurnut presentó la confesión escrita y firmada de Nancy como evidencia. Era un documento de 17 páginas donde Nancy admitía haber asesinado a Samuel II, Frank Arrelson, Arlie Lanning, Richard Morton, sus 2 hijas, sus 2 nietos, su madre Lou Hasle y su hermana Dobie. En cada caso, describía el método, el motivo y los detalles de cómo había evitado ser descubierta. La confesión fue leída en voz alta en la corte. El silencio era absoluto. Los miembros del jurado escuchaban horrorizados.
La audiencia contenía la respiración. Y Nancy permanecía sentada en la mesa de la defensa, sonriendo, como si estuviera leyendo una historia que no tenía nada que ver con ella. La fiscalía descansó su caso. La evidencia era abrumadora. Tenían evidencia forense del arsénico, testimonios médicos, testigos oculares que establecían la línea de tiempo y la confesión completa de la acusada. Era uno de los casos más sólidos que Cournot había presentado en su carrera. Ahora era el turno de la defensa. Y el abogado Willite sabía que su única esperanza era convencer al jurado de que Nancy II no era legalmente responsable de sus acciones debido a insanidad mental. El primer testigo de la defensa fue un psiquiatra llamado Dr. H. L. Griffin. El Dr. Griffin había examinado a Nancy durante 3 sesiones prolongadas en la cárcel. Testificó que Nancy mostraba signos claros de enfermedad mental severa. Específicamente, sugirió que sufría de psicosis, posiblemente esquizofrenia, que la hacía incapaz de distinguir entre el bien y el mal. El Dr. Griffin describió cómo Nancy había hablado de sus crímenes sin ninguna emoción apropiada. No mostraba remordimiento, culpa o tristeza. Cuando le preguntó si entendía que había matado a personas inocentes, Nancy había respondido que no eran inocentes, que todos la habían decepcionado de alguna manera. Cuando le preguntó si entendía que matar estaba mal, Nancy había dicho que eso dependía de las circunstancias. El Dr. Griffin también señaló el accidente que Nancy había sufrido a los 7 años, cuando se golpeó la cabeza en el tren. Argumentó que ese trauma craneal podría haber causado daño cerebral que contribuyó a su comportamiento psicopático posterior. Sugirió que Nancy sufría de un tipo de daño en el lóbulo frontal que afectaba su capacidad para sentir empatía o controlar sus impulsos. Pero el testimonio del Dr. Griffin fue severamente dañado durante el contrainterrogatorio. El fiscal Cournot le preguntó si Nancy había sido capaz de ocultar sus crímenes durante más de 30 años. El Dr. Griffin admitió que sí. Cournot preguntó si Nancy había sido lo suficientemente inteligente como para variar sus métodos, evitar detección y manipular a doctores y autoridades. El Dr. Griffin admitió que sí. Cournot entonces argumentó que alguien capaz de ese nivel de planificación, engaño y manipulación claramente sabía la diferencia entre el bien y el mal. Simplemente no le importaba. El siguiente testigo de la defensa fue un neurólogo llamado Dr. Edwin Mays, quien testificó sobre el posible daño cerebral de Nancy. Presentó teorías sobre cómo un trauma craneal en la infancia podría afectar el desarrollo del cerebro y potencialmente causar comportamiento antisocial. Pero cuando el fiscal le preguntó si había evidencia médica concreta de daño cerebral en Nancy, el Dr. Mays tuvo que admitir que no. No se habían realizado radiografías ni estudios neurológicos. Todo era especulación basada en el reporte del accidente de 40 años atrás. La defensa también intentó presentar testimonios sobre la infancia abusiva de Nancy, su padre tiránico, los años de trabajo forzado en la granja. Llamaron a un primo de Nancy que testificó sobre lo duro que James Hasley había sido con sus hijas. Pero el fiscal contraatacó señalando que millones de personas crecen en hogares abusivos y no se convierten en asesinos seriales. Una infancia difícil podía explicar trauma, pero no justificaba el asesinato premeditado de 11 personas. Finalmente, el abogado Willite hizo algo arriesgado. Llamó a Nancy II al estrado. En casos de pena capital, los abogados defensores raramente permiten que sus clientes testifiquen porque el riesgo es demasiado grande. Pero Willite esperaba que si el jurado veía a Nancy, escuchaba su voz, viera su cara de abuela dulce, podrían sentir compasión. Fue un error catastrófico. Nancy subió al estrado vestida con un vestido floreado y su sonrisa característica. Willite le hizo preguntas suaves sobre su infancia, su primer matrimonio, los años de abuso que había soportado. Nancy respondió con voz suave y educada. Describió la pobreza, el trabajo duro, los esposos alcohólicos y violentos. Sonaba como una víctima.
Sonaba simpática. Pero entonces Willite cometió un error. Le preguntó sobre sus hijos. Nancy, todavía sonriendo, dijo que sus 2 hijas que murieron habían sido problemáticas. Que lloraban mucho. Que eran una carga. Que fue mejor que murieran jóvenes. La sala del tribunal quedó en silencio absoluto. Varios miembros del jurado la miraban con horror evidente. Willite intentó recuperarse rápidamente, cambiando el tema a sus esposos. Nancy describió cómo cada uno la había decepcionado. Como ninguno era como los hombres de sus revistas románticas. Como todos merecían lo que les pasó porque no la amaban correctamente. Y lo dijo. Psicológicas realizadas durante su encarcelamiento la diagnosticaron consistentemente como psicópata con completa falta de empatía. Los psiquiatras notaron que era inteligente, encantadora superficialmente y absolutamente peligrosa. El 2 de junio de 1965, exactamente 10 años después de su veredicto, Nancy II murió en la enfermería de la prisión. Tenía 59 años. La causa oficial de muerte fue leucemia. Había estado enferma durante varios meses, pero se había negado a quejarse. Incluso en su lecho de muerte, las enfermeras reportaron que seguía sonriendo. Nancy II fue enterrada en un cementerio de Oklahoma sin ceremonias. Solo asistieron 2 prisioneras que habían sido sus amigas y un capellán de la prisión. No hubo familiares. Su hija Melvina se negó a reclamar el cuerpo o a asistir al funeral. La tumba tiene una lápida simple con su nombre y fechas de nacimiento y muerte. Nada más. El caso de Nanny II plantea preguntas profundas y perturbadoras sobre la naturaleza del mal, el género y la justicia. Durante décadas, la criminología había asumido que las asesinas seriales eran extremadamente raras. Se creía que las mujeres carecían de la violencia física y la crueldad necesarias para el asesinato serial. Nancy II destruyó esa suposición. Demostró que las mujeres podían ser tan letales como los hombres, solo que usaban métodos diferentes. El veneno en lugar de la violencia física. La paciencia en lugar de la impulsividad. La manipulación social en lugar de la fuerza bruta. Nancy mató a más personas que muchos asesinos seriales masculinos famosos, y lo hizo durante un periodo de tiempo mucho más largo. Pero lo que realmente distingue a Nancy II es su completa falta de remordimiento. La mayoría de los asesinos seriales, cuando son confrontados con sus crímenes, muestran algún tipo de respuesta emocional, aunque sea falsa. Intentan justificarse, culpar a otros, expresar arrepentimiento fingido. Nancy nunca hizo nada de eso. Simplemente sonreía. Esa sonrisa era quizás lo más escalofriante de todo, porque revelaba un vacío emocional absoluto donde debería haber existido la humanidad. El tratamiento de Nancy por el sistema judicial también revela los prejuicios de género profundos de la época. Si Nancy hubiera sido hombre, con 11 víctimas confirmadas incluyendo niños bebés, no hay duda de que habría sido ejecutado. Pero porque era mujer, porque tenía aspecto de abuela inofensiva, porque la sociedad no podía reconciliar la imagen de feminidad con la realidad de sus crímenes, se le permitió vivir. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Cuántas otras Nanny II han existido a lo largo de la historia? ¿Cuántas mujeres han envenenado sistemáticamente a miembros de su familia y nunca fueron detectadas porque nadie sospechaba que una esposa, una madre, una abuela pudiera ser capaz de tal cosa? El arsénico era fácil de obtener, los síntomas se parecían a enfermedades comunes, y las mujeres tradicionalmente preparaban la comida. Era el crimen perfecto. Nancy solo fue atrapada por pura suerte. Si el Dr. Welbein no hubiera insistido en una autopsia, si las pruebas toxicológicas no se hubieran realizado, Samuel II habría sido simplemente otro hombre de mediana edad que murió de causas naturales. Y Nancy habría seguido buscando al esposo número 6 en las columnas de corazones solitarios. También vale la pena considerar a las víctimas de Nancy.
11 personas murieron en agonía por arsénico. 4 hombres que solo buscaban compañía en sus años finales. 2 niñas pequeñas que nunca tuvieron la oportunidad de crecer. 2 bebés recién nacidos. Una anciana madre. Una hermana. Todos asesinados porque de alguna manera se interponían en el camino de la búsqueda obsesiva de Nancy por un romance de fantasía que nunca podría existir. Lo más trágico es que las víctimas confiaban en Nancy completamente. Samuel II amaba genuinamente a su esposa. Sus últimas palabras antes de comer el pastel envenenado fueron agradecerle por ser tan buena con él durante su enfermedad. Murió sin saber que la persona que lo cuidaba era la misma que lo estaba matando. El legado de Nanny II vive en los estudios criminológicos modernos sobre asesinas seriales femeninas. Su caso es estudiado en cursos universitarios de psicología criminal, en programas de entrenamiento del FBI, en seminarios de investigación forense. Es un recordatorio de que el mal no tiene género, que la capacidad para matar fríamente, repetidamente, sin remordimiento, puede existir detrás de la cara más inofensiva. Y esa sonrisa, esa maldita sonrisa que nunca desapareció. Incluso ahora, décadas después de su muerte, las fotografías de Nancy II sonriendo en la corte mientras escuchaba los detalles de sus crímenes siguen siendo profundamente perturbadoras. Porque nos recuerdan que hay personas que caminan entre nosotros que no sienten lo que el resto de nosotros sentimos. Que pueden matar sin culpa, sin miedo, sin ninguna emoción excepto una leve irritación por la inconveniencia de ser atrapados. Esto ha sido Archivo Criminal. 11 vidas terminadas por el veneno y la obsesión de una mujer que confundió las fantasías de sus revistas románticas con la realidad. Si este caso te impactó, déjanos en los comentarios qué piensas sobre el tratamiento diferencial que recibió Nancy II por ser mujer. ¿Debería haber sido ejecutada como cualquier hombre con 11 víctimas? Queremos saber tu opinión. Si todavía no te has suscrito a Archivo Criminal, este es el momento. Cada semana abrimos un nuevo expediente que te dejará sin dormir. Activa esa campana de notificaciones porque el próximo caso es igual de perturbador. Recuerda, en Archivo Criminal no contamos cuentos. Contamos la verdad, sin importar cuán oscura sea. Nos vemos en el próximo expediente. El archivo nunca duerme.